Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más poder estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Eduardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es ofrendas por el pecado. Continuamos con el tema de la lepra de Levíticos 14. Amén. Antes de pasarle con nuestro pastor Eduardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales antes del fin. También una página en Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban a nuestras páginas y compartan estos estudios bíblicos de sana doctrina para que también sean de mucha bendición para otras vidas. Amén. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio, también un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales antes del fin, y también un canal en YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos también que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder reunirnos, ¿verdad? Y poder compartir la palabra del Señor. Vamos a orarle al Señor para que Él prospere el camino, ¿verdad?, que tiene para esta noche. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de vivir un día más. Damos gracias por tus bendiciones, por todo lo que nos has proveído. Y suplicamos también esta noche, Padre, que nos sustentes con tu palabra, que nos hables, como dice tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Suplico, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos de este ministerio, que nos des un corazón dócil, receptible para tu palabra, para la semilla que pueda dar fruto. Bendice a tu pueblo Israel, Señor, en estos tiempos que más lo necesita. Te suplico, Padre, que lo guardes, protege a cada uno de tu pueblo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios, amados hermanos, por lo que hemos estado viviendo en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo final. Sin duda Dios ha estado dando a cada uno de nosotros un poco más de revelación de la palabra del Señor, y definitivamente Él es el que hace prosperar la palabra. Doy gloria a Dios por eso, porque he estado compartiendo con hermanos y con los diferentes sitios del internet, ¿verdad?, que Dios permite compartir la palabra, y pues ha habido fruto, ¿verdad, siervos? Ha habido digamos, una cantidad de hermanos que ha recibido la palabra de parte de Dios. Yo creo que todo lo que recibimos del Señor proviene de la aflicción y la angustia, ¿verdad, siervos amados? Yo creo que después de la lucha que tuve con mi hijo, pues Dios como que renueva nuestras fuerzas y nos abre un poco más el entendimiento para su palabra. Y en esta ocasión seguiremos hablando siempre de la lepra. Creo que ya vamos varios estudios hablando de la lepra, porque para Dios es de suma importancia que su iglesia esté lo más limpia posible del pecado, porque el pecado lo que hace con Dios es alejarse y romper una comunión con su pueblo. Entonces Dios ha proveído de demasiada medicina, puedo decir yo, en este tiempo para solucionar la cuestión del pecado. Hoy escuchaba a unos hermanos
en cierta manera, discutir, ¿verdad, siervos? Sobre, bueno, venimos al Señor y Dios ya nos limpió de todo pecado. Nosotros no tendríamos por qué estar limpiándonos, ¿verdad? Constantemente, porque Dios ya nos limpió a través de su sangre, ¿verdad? Entonces, cuando uno observa ciertas cosas de esta manera, definitivamente, eh, esa enseñanza, ¿verdad, siervos? Que una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Que ya no tienes nada que hacer porque Dios ya lo hizo todo y puedes hacer un montón de cosas desagradables delante de Dios, pero como Dios ya pagó el precio, no tienes que preocuparte de lo que estás haciendo, ¿verdad? No creo que eso no es es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que debemos estar en una constante limpieza. Ciertamente el Señor, hemos visto ahora, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, ¿verdad? Por su llaga, por su herida, eso es lo que vimos en el estudio pasado. Por sus heridas hemos sido curados, ¿verdad? O sea, el Señor nos limpió de la inmundicia, eh, nos ha sanado, ¿verdad, cielos? Pero falta que nos dé una completa limpieza, ¿verdad? Él nos ha sanado de la enfermedad de la lepra, pero como hemos repetido, somos leprosos purificados, ¿verdad? Todavía la naturaleza humana está en nosotros, ¿verdad? Entonces, para eso el Señor ha proveído diferentes ofrendas y sacrificios en su palabra, para que nosotros a través de ella podamos tener una guía para cómo conducirnos constantemente todos los días que restan en este mundo, ¿verdad? La situación no ha sido nada bueno, ¿verdad? No está bien. Yo creo que hoy vamos a tocar un punto nuevamente importante para algunos hermanos que no estuvieron esa ocasión para el estudio, pero es necesario volver a tocar algún punto importante sobre Hechos capítulo 27. Eso hemos estado compartiendo en estos días, Dios lo ha puesto en nuestro corazón, porque aparentemente hay una calma, ¿verdad? Para la iglesia. Hay una calma, pero estamos en una calma antes de la tormenta más furiosa que va a existir. Y vimos algunos detalles ahí que le quiero compartir, porque ya vimos ese estudio hace tiempo, ¿verdad, mis hermanos? Una tormenta se aproxima, creo que vimos, fue el título, hablando de Hechos 27 y Hechos 28. Pero ahí sí que el Señor, cada vez que uno toca nuevamente un tema, como que Él le enseña o le muestra algunas cosas más, ¿verdad?, sobre el mismo asunto. Entonces, en determinado momento voy a entrar a ese tema aquí en lo que vamos a hablar. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a adentrarnos de lleno, amados hermanos. Esto es maravilloso, porque a medida que nosotros compartimos la palabra, el Señor renueva nuestras fuerzas. Fíjese, amado hermano. A veces nos sentimos débiles, flacos, ¿verdad? Pero cuando usted comienza a compartir en un momento la palabra del Señor, el Señor renueva sus fuerzas. Es increíble eso, ¿verdad? Pero así es la palabra es vida eterna. Entonces, vamos a hablar sobre, en manera resumida, sobre los sacrificios, ¿verdad?, que el Señor muestra en Levítico capítulo 1 al capítulo 5, que son los que ayudaban al leproso para ser purificado y volver a tener comunión con el Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? De la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿verdad? Es maravilloso saber eso. Estaba viendo yo mientras entraba y preparaba el audio de un hermano. Yo realmente no lo conozco, pero oí el testimonio de que Dios restauró su hogar, ¿verdad? Y a base de esa restauración, Dios ha dado un fruto. Definitivamente, si no se hubiera restaurado, ¿qué fruto hubiera venido, va? De herencia de Jehová son los hijos, ¿va? Pero imagínense, amado hermano, que si es un ejemplo, ¿verdad? Mi hermano, si está ahí, ¿verdad? Es un ejemplo. Si mi hermano con su esposa, que Dios restauró, pero comienzan a abandonar el camino del Señor, lo que van a transmitir al varón que viene, ¿verdad?, en camino,
va a ser la vana manera de vivir que ellos están teniendo. Es un ejemplo, ¿verdad? Incluso yo, si yo me aparto del Señor con mi esposa y nos ponemos tibios, esa vana manera de vivir la voy a transmitir a mi hijo. Ahora que soy padre, puedo dar una certeza, una seguridad de que cuando uno busca al Señor, lo mejor que puede hacer es impresionante cómo esa herencia se transmite a nuestra descendencia. ¿Verdad? Dice la Escritura, si nos apartamos del Señor, bueno, la maldición va a caer hasta tercera y cuarta generación de los que desobedecen. Pero si somos obedientes al Señor, dice que la bendición de Dios viene a millares de descendencia nuestra, ¿ves? A millares. Qué maravilloso es eso. Para mí es un privilegio de saber que mi hijo quiere andar en la verdad, definitivamente. Aquí no le va a gustar, ¿verdad, cierto? Pero eso dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Verdad? Entonces, todos los sacrificios de ofrenda de paz, de flor de harina, siempre, siempre señalaban a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue el origen de los sacrificios? Pues definitivamente lo vemos en la historia de Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva le fallaron al Señor. Comentaba en otros estudios que cuando ellos fallaron, definitivamente ellos fallaron, dice que el Señor descendió a buscarlos a ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Él, él preguntaba dónde estaban, o sea, Dios sabía dónde estaban, ¿verdad? Definitivamente, Él lo sabe todo, pero Dios preguntaba de esa manera para ver si ellos se arrepentían, fíjese, amado hermano. Pero es impresionante ver que dice que el verbo descendió al huerto a buscar a Adán, para así a lo menos extenderle gracia y misericordia. Si Adán se hubiera arrepentido en ese momento, definitivamente Dios lo perdona, ¿ves? Pero como se escondió primeramente la presencia de Dios y le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente y así sucesivamente, no hubo un arrepentimiento. Pues Dios los tuvo que expulsar, ¿verdad? Del huerto de Edén. O sea, hablando de la presencia de Dios, los tuvo que expulsar porque Él no tenía compatibilidad con el pecado. Pero Dios es tan grande en misericordia que les proveyó un sacrificio, ¿verdad? Tuvo que haber un sacrificio de un animalito para que cubriera el perdón sobre ellos, ¿verdad? Dios siempre deja la misericordia siempre en abundancia para su pueblo. Entonces, vemos algo maravilloso, ¿verdad? Cuando yo veo el huerto del Edén, lo veo como el tabernáculo de Moisés, fíjese, hermano. Definitivamente Adán y Eva se habían vuelto leprosos, muertos, ¿verdad? Ya iban a morir. Definitivamente la paz del pecado es la muerte. Entonces Dios los tuvo que expulsar del huerto del Edén, ¿verdad? El árbol de la vida que estaba dentro del huerto era el lugar santísimo, ¿ves? El huerto era el lugar santo y como lo sacó afuera, el atrio, ¿ves, amado hermano? Dios tuvo que actuar de una manera, ¿verdad? Con misericordia. No los abandonó, no los desechó, pero no admitía el pecado en su presencia. Entonces vemos algo maravilloso con Abel. Abel ofreció un sacrificio al Señor. Abel sabía cómo podía acercarse al Señor. Caín no. Caín no tuvo el discernimiento de cómo acercarse al Señor como en un altar, pero Abel sí. Y el altar de Abel fue recibido de olor grato ante la presencia del Señor. Entonces vemos acá Levítico 17:11 dice, porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona. Es importante conocer que dice la vida de la criatura está en la sangre. Si hemos visto en el estudio anterior que antes de que se depositara sobre la persona que iba a ser purificada por la lepra, antes de echarle aceite, tenía que antes haber sido cubierta por sangre. Si no hay sangre, la unción del Espíritu no puede descender sobre una persona. Es imposible que alguien pueda romper el protocolo divino. Primero la sangre, después la unción, ¿verdad? Porque en la sangre está la vida. Bueno, entonces un ministro del Señor, fíjese, amado hermano, un ministro o usted, hermano o hermana que predica también el Evangelio y predica en este lugar o en donde Dios lo mande, usted se constituye, tanto la mujer como el hombre, hablándolo en figura, se constituye como un seno materno, ¿verdad?
el predicador o la hermana que va a dar una enseñanza se constituye como un seno materno. ¿Por qué razón? Porque va a dar la misma vida de esa persona. O sea, el predicador va a transmitir a otros su misma vida, ¿verdad? La misma vida, lo que él ha experimentado en el Señor, ¿verdad? Pero si el predicador o la sierva que está predicando está en muerte, lo que va a transmitir es muerte al pueblo, definitivamente. Así es lo que vamos a ver más adelante. Noé ofreció un holocausto tras el diluvio. Vemos que todos estos personajes han ofrecido un altar y un sacrificio delante del Señor por su misericordia, y Dios siempre ha recibido ese holocausto, ¿verdad? Esa ofrenda. Dios la ha recibido porque cumple los requisitos que Dios ha establecido. Abraham edificaba un altar a Dios en cada lugar donde habitaba. Eso era maravilloso. En el lugar que yo te ubique, ahí dice el Señor, ofrecerás tus sacrificios y tus ofrendas. Ahí, pero en el lugar que yo eligiere. No es en el lugar donde a mí me parezca estar, ¿verdad? Pero ahí donde yo te he llevado, ahí ofrecerás tus sacrificios y tus ofrendas. Abraham, el padre de la fe, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Él ofrecía en cada lugar que él se movía, ofrecía un altar. El único vez que no ofreció el altar es cuando él había pecado delante de Dios, ¿verdad? Y había cometido una falta delante de Dios. Hubo un tiempo en que él no ofreció ni un sacrificio, porque cuando uno habita en pecado y uno está en pecado, no puede ofrecerle nada al Señor, porque va a ser de un olor desagradable a la presencia del Señor. Isaac también ofrecía sacrificios a Dios. Todos lo sabemos, ¿verdad, Dios? De paso ligeramente para que sepa que desde Génesis hasta Levítico siempre el Hijo de Dios, el Santo de Dios, ofrecía siempre un altar. Jacob levantó un altar en Betel para dar gracias a Dios. Jacob siempre era así. Se fue transmitido de padre a hijo, de padre a hijo, esa manera de adorar al Señor. Levítico, 12:8 dice. También podemos ver algo ahí, amor. Un altar para limpiar, ¿verdad? En Levítico 12 habla sobre la limpieza, ¿verdad? La limpieza. Entonces, para hacer una limpieza en nuestra vida debe haber un altar en nuestra vida. Hay una alabanza que habla nuestro hermano que está pues con el señor Julio Melgar, que dice, yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos un altar, pero cuando vimos una vez el Monte Carmelo, ¿no se acuerda de el estudio que vimos sobre el Monte Carmelo? Dice que Elías tuvo que ir al Monte Carmelo a reparar el altar que había sido quebrado. En el Monte Carmelo era un lugar especial donde Dios se manifestaba, porque el altar estaba en orden, ¿verdad? Dios se manifestaba, había presencia de Dios, había experiencia de Dios, pero como el altar estaba quebrado, había una ausencia de la presencia de Dios. Esto nos habla mucho en cada uno de nosotros. Si nuestra vida como altar está quebrada, ya no hay presencia de Dios, ya no hay experiencia de Dios, ya no hay sueños, ya no hay visiones, ya no hay revelación, ya no hay deseos de leer la Biblia, no hay deseos de orar, no hay deseos de congregarse, no hay deseos de asistir a las reuniones, no hay deseos de nada, porque el altar está quebrado. Bueno, para que descienda el fuego como fue con Elías y consuma el holocausto que estaba en el altar, primero tiene que haber un altar reparado. Y lo vimos, amado hermano, en aquella ocasión con las 12 piedras que puso Elías, ¿verdad, cielos? En el altar. Y vimos las primeras 3 que eran las principales: el ayuno, la vigilia y la palabra. Son las primeras 3 piedras que deben haber como fundamento. Y lo demás Dios lo va haciendo por su gracia en nuestra vida. Entonces, vemos que el sistema levítico de sacrificios estaba el holocausto, el sacrificio de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la transgresión y ofrendas de harina. En una ocasión vimos un poco la ofrenda de harina, que es capítulo 2 de Levítico. El capítulo 2 de Levítico nos muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo perfecta, sin pecado. Fue el único que pudo ofrecer esa ofrenda de flor de harina. Pero gracias a su misericordia y su bondad, nos hace partícipes nosotros como
hizo participante el Señor a Aarón y a sus hijos en parte de la ofrenda de harina. En un poquito, ¿verdad? No en abundancia, pero nos hace participantes en esa ofrenda. Entonces, los animales usados en los sacrificios, aquí los puede contemplar, eran varios. Depende de la capacidad, puedo decir de esta manera, económica de cada persona. ¿Verdad? No todos podían ofrecer un animal caro, ¿verdad? Para expiar su pecado, su culpa, pero de acuerdo a su nivel económico podía ofrecer. No había excusa de que nadie podía ofrecer nada. No te presentarás al Señor con las manos vacías, dice la Escritura. No podemos. No puede, es más, no debería, no deberíamos de presentarnos al Señor con las manos vacías. No, sería incorrecto. Eh, entonces aquí usted tiene una serie de lista de los animales que podían usarse para esos sacrificios. Ahora, el holocausto era una ofrenda voluntaria. Eh, y usted lo puede ver aquí. Este holocausto se hacía en la mañana, en la tarde, se hacía en las consagraciones, en días especiales, en fiestas, en la purificación, en el voto de Nazareo. ¿Ves? Eso era voluntario. ¿Se acuerda que vimos una vez que nosotros somos nazareos desde que venimos al Señor, ¿verdad? Entonces se ofrecía un holocausto, pero era voluntario, no era obligatorio. ¿Verdad? El holocausto representaba una consagración a Dios, siendo una expresión de devoción personal, gratitud y gozo. ¿Ves? El holocausto nos sirve a nosotros para vivir en santidad. Dios nos dice que y nos demanda santidad, pero tampoco nos obliga a querer a que lo hagamos. Él nos da la libertad de querer vivir en santidad o no vivirlo. La consecuencia está en que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Verdad? Si no vivimos en santidad, no vamos a ver al Señor. Y nosotros queremos ver a Dios también en este tiempo, ¿va a ser? No físicamente ni visiblemente, pero podemos contemplar a Dios, ¿va a ser? Sentir su presencia, pero sin santidad no vamos a sentir nada. Entonces el holocausto diario, un cordero sin mancha, simbolizaba el ministerio perpetuo de Cristo a favor de los pecadores. Eso es más o menos un resumen de la ofrenda por ofrecer un holocausto, ¿verdad? Que cuando lo veamos en cierto momento vamos a ver detalles. Entonces el procedimiento era que se ponía mano sobre el animal, lo degüella y lo descuartizaba. Después el sacerdote lo coloca sobre el altar y el sacrificio es consumido completamente. La sangre se rocía sobre el altar y alrededor de él. Junto al holocausto se ofrece sal, flor de harina, aceite, vino e incienso. Eso no puede faltar en nuestra vida, amado hermano. Podemos ofrecerle al Señor sacrificios o ofrendas, pero tiene que ir acompañado de sal, fíjese, siervo, ¿no? La sal te preserva de la muerte y de la corrupción. Debe haber flor de harina. ¿Qué es la flor de harina? Veíamos en Levítico 2 en ese tiempo. La flor de harina es lo que tú haces en privado con el Señor. Por ejemplo, amado hermano, yo sé que aquí no nos miramos, no estamos físicamente reunidos, ¿verdad? Pero es una reunión donde alabamos al Señor, ¿verdad? Nos consagramos a Él y aprendemos de Él. Entonces, ¿cómo puede usted traer un poco de flor de harina a este ministerio cuando nos reunimos? Bueno, cuando usted está en privado y busca al Señor en privado, busca en oración, en ayuno, en lectura, usted lee la palabra del Señor y unas horas antes de estar en la reunión. Entonces usted viene a esta reunión y usted trae un poco de flor de harina. O sea, tiene algo que dar. Que cuando se da la oportunidad de que usted pueda aportar algo después de la enseñanza, se da siempre la oportunidad, hermanos, quieren aportar algo al tema, decir algo, y a veces no dicen nada. ¿Será que, digo yo en mi corazón, será que tienen flor de harina o no tienen nada? No estoy regañando, ¿verdad? Pero usted sabe que así hablo a veces, ¿verdad? No comparten ningún versículo, cuesta, ¿verdad? Tal vez, digo yo, no tienen flor de harina, no prepararon nada en su casa para aportar algo aquí hoy. Bueno, cada quien sabe cómo está su corazón delante del Señor, ¿verdad? Pero es imposible que como hijos de Dios no tengamos ningún versículo que dar, ¿verdad? Más de algún versículo usted tiene que dar, más de algo Dios le enseñó.
Y si no tiene nada, definitivamente puede ser que no pasó tiempo con la palabra, ¿verdad? Debe haber aceite, dice. En la flor de harina dice que iba mezclada 4 veces con aceite. Eso nos habla de que la humanidad de Cristo estaba impregnada de la unción, ¿verdad? Entonces, no solamente debe haber sal en nuestra vida y debe haber harina, pero si no hay unción o no hay presencia de Dios, creo que no funciona tan bien. Tiene que haber vino. El vino, ya sabemos que vimos en una ocasión que el vino, con el libro de Cantares, vimos esto, ¿verdad? Él me llevó a la cámara del vino, o a la, ¿verdad? ¿Se acuerda esa parte de Cantares capítulo 2? Me llevó a la cámara del vino y vimos algunos beneficios del vino. Y uno de los beneficios de tomar vino, hablándolo aquí humanamente, ¿verdad? El vino, lo que hace es preservarte de que te volvás viejito. Te da buena digestión, te da gozo, te da alegría, te da, te da una mente buena, saludable. Hace que tus huesos no se arruinen demasiado rápido. Un poco de vino, ¿verdad? Lo natural, ahora traigámoslo lo espiritual. El vino de la palabra, ¿verdad? Es lo que va a preservarte. Y metióme el rey en la cámara del vino. Si nos sentimos débiles y flacos, estamos claudicando, bueno, es necesario pasar un tiempo en la cámara del vino, ¿verdad? ¿Sí? El Señor ahí va a renovar nuestras fuerzas y nos va a dar una visión nueva eh, en cuanto a la venida del Señor. E incienso, dice. Imagínense, el incienso. Vimos una vez, creo que hoy estamos recordando algunas enseñanzas, ¿verdad? Anteriores vimos el incienso, ¿se acuerda que vimos los elementos que tienen que formar el incienso en cuanto a medidas también? La oración está compuesta por 5 elementos que el incienso se componía para que fuera de un olor agradable al Señor. Si en ese caso nos falta un elemento del incienso, no va a ser recibido. Vimos un pasaje donde dice que aún las oraciones serían abominables o aborrecidas delante de Dios. Otro pasaje que vimos dice, cuando extiendan sus manos y multipliquen sus oraciones, yo no los voy a escuchar. ¿Ves? El Señor no lo va a escuchar. Podemos orar un montón y si estamos en desobediencia, Dios nos escucha. ¿Ves? Como decía mi pastor acá, el problema no es orar, me dice. El problema es que si esa oración es escuchada por el Padre. Ese es el problema, ese es el punto que debemos ver, que tu oración sea escuchada. Cualquiera puede orar, pero que te escuche el Padre es otra cosa. Tiene razón, ¿verdad? Podemos orar un montón, ¿verdad, amados hermanos? Pero si Dios no nos escucha, entonces por gusto, ¿va? Tenemos que examinar nuestra vida. Entonces, el sacrificio de paz. Con esto voy a saltarme un pedazo muy grande para ir al tema que necesito hablar. El sacrificio de paz era para el cumplimiento de voto personal, también consagraciones, el Pentecostés con el pan para el cumplimiento del voto nazario. Era casi los mismos requisitos que el holocausto. Entonces, así sucesivamente nos vamos a ver cada uno de los sacrificios de Levítico 1 a Levítico 5, capítulo 5. Entonces, quiero pasarme, amado hermano, seguidamente, porque si no, me creo que me tardo acá un poco. Mire, pues, cumpliendo la manera de santidad con el Señor, ¿verdad? Porque recordemos que una vez vimos, sin santidad nadie verá al Señor, vimos un ejemplo con Aarón, ¿se acuerdan una vez que vimos eso? Entonces, todos estos sistemas de sacrificios, y nosotros lo aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? En nuestro diario vivir, eso es lo que nos va a preparar es para las bodas del Cordero. Entonces, la pregunta que le pongo acá, ¿estás listo tú para las bodas del Cordero? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Tienes testimonio del Espíritu que estás bien? Y si es la respuesta es sí, pues gloria a Dios por eso. Sí, sigue adelante. Pero si el Espíritu te está redarguyendo tu corazón diciendo, no, no estás bien, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Tienes fama de obedecerme, pero eso no es verdad. O sea, si el Espíritu nos está corrigiendo nuestro corazón, no es para condenar, ¿verdad? Dios no vino a través de su Hijo a condenar a nadie, sino que todos sean salvos por Él. Pero Dios sí, al que toma por hijo disciplina, es el le corrige, le exhorta
le hace entender el camino en que está mal, y le dice, vuelve, ¿verdad? Pero ¿estás listo para la boda del Cordero? ¿Estamos listos, siervo? ¿Estamos en cualquier momento poder disgustar de esa fiesta maravillosa que nos espera? No muy lejano, ¿verdad? Está muy cerca. Sí, hagas esa pregunta y respóndase cada uno en su corazón, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a Levítico capítulo 4, la ofrenda por el pecado. Dios tiene problema con su iglesia porque hay mucho pecado. Fíjese, amado hermano, no está limpia, está sucia. ¿Ves? Eso hemos venido viendo en estos estudios anteriores. Dios nos está evidenciando la impureza que hay en nuestra vida, ¿verdad? Somos hijos de Dios comprados en alto precio por sangre, pero en nuestro diario vivir nos manchamos del polvo de este mundo y muchas veces no nos lavamos los pies ni las manos para entrar al lugar santo. Entramos como de una manera irrespetuosa, ¿verdad? Profanando la santidad del Señor con nuestra vana manera de vivir. Dios nos ha dejado un recurso maravilloso que es el lavacro. Nunca pasemos por alto ese elemento maravilloso del lavacro. Y tengan muy en cuenta, ahí puede ver usted atrás, amado hermano, esta imagen que es maravillosa. A mí me encanta esta imagen, la voy a acercar. Usted ve aquí esta cuerda que es de pelo de cabra, que estaba sujetada a una columna. Usted la puede ver aquí, ¿verdad? Una columna, y esta cuerda de pelo de cabra que estaba sujeta a una estaca, que la puede ver aquí, ¿verdad? Al final donde dice pecado, usted puede contemplar la cuerda de pelo de cabra, estaba sujeta a una estaca enterrada hasta la mitad, y estaba con una tensión, todas tenían que estar con la misma tensión, sujetas a una columna, ¿verdad? Del tabernáculo de Moisés. Bueno, el Señor nos ha proveído el lavacro, para poder entrar lo más limpio posible al lugar santo y al lugar santísimo. El lavacro tenía espejos para que el sacerdote se mirara las manchas que podía tener en su vestidura. Y si estaba limpio y su vestidura estaba impecable, pues tenía toda la libertad de poder entrar al lugar santo. Pero hay un detalle con esta cuerda de pelo de cabra. Esta cuerda de pelo de cabra tiene dos significados. Una es que nos muestra la fealdad del pecado, y otra es la palabra profética que tenemos más segura, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, esta cuerda tenía que tener una buena tensión para que la columna no se inclinara y no se moviera. Y el resto del tabernáculo y el resto de cortinas que estaban sujetas a esa columna no tambalearan y estuvieran firmes, y todo el tabernáculo pudiera tener una estabilidad correcta. Bueno, usted y yo somos esa columna, porque Dios nos ha hecho columnas en su templo, ¿verdad? En su cuerpo. Cada uno de nosotros somos una columna. Todas las columnas del tabernáculo de Moisés, vimos una vez en un estudio, todas tenían el mismo tamaño, digamos, el mismo peso, la misma circunferencia. No había una más alta que la otra, ni una más ancha que la otra. Todas estaban al mismo nivel. Usted y yo somos esas columnas, amado hermano. Todos tenemos el mismo nivel delante de Dios. Nadie es mejor que otro. La única diferencia es el acercamiento que cada uno tiene con el Señor, ¿verdad? Va a tener un poco más de comunicación con Dios como lo tenía Moisés. El pueblo no tenía la comunicación con Dios como la tenía Moisés. Aarón no tenía la misma comunicación con Dios como la que tenía Moisés. Cada uno tenía su acercamiento al Señor y así el Señor trataba con ellos. Pero delante de Dios todos son iguales. No hay ninguno mejor que otro. Bueno, entonces, pero todas las columnas estaban sujetas a un pelo de cabra, a una cuerda de pelo de cabras atadas a la estaca de bronce a la mitad, enterrada en la tierra. Eso quiere decir que nosotros, si queremos vivir en santidad, ¿verdad? Lo mejor posible, debemos estar sujetos a la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros alimentamos a la carne, ese cinturón
que también es ejemplificado en esa cuerda de pelo de cabra, es el cinturón que el sacerdote tenía que sujetaba toda la demás vestidura, ¿verdad? Digamos, en nuestra época era como el cincho de un pantalón, ¿verdad? Cuando se pone un pantalón se pone un cinturón para que se sujete bien y no se nos caiga el pantalón, ¿verdad? Sí, o que se nos mire bien la demás ropa. Entonces, ese cinturón en nuestra vestidura sacerdotal que tenemos, que Dios nos ha dado, entre ese es el pelo de cabra, esa cuerda. Cuando nosotros alimentamos nuestra carne, nuestro vientre, hablándolo físicamente, si comemos mucho, nuestro estómago se infla, ¿verdad? Tanta comida que le metemos, que nos ponemos muy gordos, muy panzones en un ratito. Si tenemos un cinturón puesto y estamos comiendo demasiado, nos va a doler nuestro estómago porque el cinturón está apretando, porque el vientre está creciendo, pero el cinturón está en donde debe de estar, tensado en nuestra cintura, pero nos está doliendo nuestro estómago porque estamos comiendo mucho. ¿Y qué es lo que hace uno? Les comentaba en esa ocasión, lo que hace uno es, bueno, como tiene varios oídos el cinturón, ¿verdad? Uno se afloja un oído más y uno más para que nuestro estómago, que se está inflando mucho por mucha comida, no nos duela y que esté cómodo. Pero ¿qué es lo que hace uno? Estar aflojando el cinturón. Lo mismo sucede en el espíritu. Dios nos ha dado una tensión para que la carne no prevalezca. Tenemos una tensión como la tenía la cuerda de pelo de cabra. Una tensión fija, estable, todas tenían que estar igual para que la columna no se moviera ni se desviara. Pero cuando nosotros como hijos de Dios comenzamos a alimentar la carne, automáticamente nos ponemos gordos. Y la tensión del pelo de cabra, la palabra profética, lo que hace es sujetar esa hinchazón para que no avance más. Pero como está tensa la palabra, ya está haciendo una sana doctrina, nuestra carne le está doliendo. Y le duele y le duele y le duele porque como estamos alimentando la carne más que el espíritu, se está inflando nuestra vida. Entonces, muchos creyentes en este tiempo lo que hacen es aflojar esa cuerda, la están aflojando a su manera. Cada vez que alguien quiere avalar un pecado, buscando algunos versículos en la palabra del Señor, lo cual no es así, lo que hacen es estar aflojando el pelo de cabra. Y lo que hacen es darle rienda suelta a la carne. Entonces, esa columna que está sujeta a ese pelo de cabra, lo que hace es inclinarse o caerse. Dice, hermano. Y déjeme decirle que no solo afecta esa caída individualmente, afecta todo el cuerpo. Por eso usted puede ver en este tiempo que la iglesia del Señor está fracturada y nos afecta a todos. Porque no, en vez de ser una iglesia fuerte, imponente, en este tiempo somos una iglesia débil, flaca, la cual el enemigo ha invadido. ¿Se acuerda una vez el tema que hablamos? Una invasión se acerca. Fíjese, hemos estado siendo invadidos porque estamos fracturados, amor hermano. Le comento solo en este pasaje por la ofrenda del pecado. Entonces, Levítico 4 es un pasaje maravilloso donde habla de la ofrenda por el pecado y la culpabilidad. Entonces vamos a ir a ver un poquito acá. Mire lo que dice Levítico capítulo 4, versículo 1 y 2. Mira, pues, dice, Yahvé habló así a Moisés. Entonces lo voy a leer aquí en otra versión. ¿Va? Dirás a los hijos de Israel, estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Jehová, ¿verdad? Haciendo algo que no debe hacerse. Mire lo que está diciendo el versículo 2. Dirás a los hijos de Israel, estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia. Dios no le está hablando a un pueblo gentil, porque Dios está diciendo, le dirás a los hijos de Israel. Esta palabra es para los que son hijos. Si usted es hijo, esta palabra, yo sé que sí, usted es hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, el Señor nos está diciendo, le dirás a los hijos de Israel, estas son las normas. Hay normas. Definitivamente hay normas. Como dijo alguien, si tú quieres irte a vivir al cielo conmigo, dice una imagen, ¿va? Tienes que seguir las reglas. Tienes que seguir estas normas. Y lo que sacan son las dos tablas de la ley, ¿va?
Tienes que seguir estas normas. Si tú quieres ir al cielo, tienes que seguir eso. Si quieres venir a mi casa. Ahora, si no quieres venir a mi casa, pues vive como se te antoja y no cumplas esto. Pero dice, personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Jehová. Qué maravilloso es saber que la ofrenda por el pecado nos habla de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Eso es lo que habla la ofrenda por el pecado. Nosotros, tanto hombres como mujeres, somos pecadores por naturaleza y pecadores por lo que hacemos. Por naturaleza somos pecadores, por eso necesitábamos la sangre de Cristo, por eso necesitábamos un cordero sin mancha, ¿verdad? Entonces vemos algo muy, muy maravilloso porque el Levítico capítulo 4 es un capítulo que abarca una mayor cantidad de versículos que nos explican sobre esta ofrenda que las demás otras. ¿Por qué puedo decir esto? Mire, pues, la ofrenda por el holocausto, usted puede revisar ahí, ocupa 17 versículos, ¿verdad? La ofrenda de flor de harina, que es el capítulo 2, son 16 versículos. La ofrenda de paz son 17. La ofrenda por la culpa son 19 versículos. Pero la ofrenda por el pecado son 35 versículos. Dios nos está mostrando a través del libro de Levítico que Dios consideró el pecado como algo muy importante que tratar para con sus hijos. Por eso dejó más información sobre eso, ¿verdad? Qué maravilloso es conocer esto, amor hermano. Porque la Biblia dice que nosotros somos eh, su especial tesoro. Debemos ser santos, dice, amor. Pero lo que menos somos santos, no somos muy santos. A veces, a veces como que esta naturaleza carnal cobra un poco de vida, fíjese, porque nos descuidamos, definitivamente así es. Nos descuidamos, nos enojamos, somos muy... Hay tanto que cambiar, ¿verdad, siervos amados? Pero de Dios es la obra, pero también está en la disposición de nuestro corazón el hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar acá. Mire qué precioso va a ser esto. Entonces leemos el versículo nuevamente. Dirás a los hijos de Israel, estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Jehová, haciendo algo que no debe. Entonces, aquí el énfasis que está estableciendo este versículo son pecados de ignorancia. ¿Ves? Son pecados de ignorancia. Si alguien pecaba con intención, ¿verdad? O alguien peca deliberadamente, fíjese, esta, esta ofrenda es inútil. Esta ofrenda por el pecado no sirve. Cuando alguien está pecando conscientemente y sabe que es pecado lo que está haciendo y teniendo toda esa libertad para pecar, cuando se acerca al Señor y le dice, Padre, te pido perdón, pero como está la conciencia que está haciendo lo que no es bueno, Dios no perdona, ¿sabe por qué? El que encubre sus pecados no prosperará. No, no. Entonces el Señor dice, mas el que los confiesa y se aparta, bueno, tiene que haber una confesión y se tiene que apartar. Entonces, cuando se cumplen esas dos normas, entonces alcanzará misericordia. Si yo solo confieso ese pecado, pero no me aparto, no alcanzo misericordia. Discúlpeme, pero así no es. Como hablábamos en un estudio pasado, lo único que no puede hacer Dios es perdonar un pecado no confesado. Es lo único que no puede hacer Dios. Y Dios todo lo puede. ¿Hay algo imposible para Dios? No, para Dios no hay nada imposible. Pero cuando vemos eso, Dios no puede perdonar algo que no se confiese y se aparta, porque Dios no lo obliga. Tiene que nacer del corazón del hombre. Mire, pues. Hebreos 10:28 dice: el que menospreciara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia. Eso que nos está hablando Hebreos, ¿verdad? Cualquiera que viola la palabra del Señor, la paga del pecado es la muerte, amor hermano. Gracias a Dios que no es como antes, ¿va, siervo? Alguien fallaba y lo tenían que matar. No, ahora muere, pero espiritualmente. Dios extiende su gracia para que tenga vida y pueda arrepentirse.
Por amor a mi nombre y para alabanza mía, dice el Señor, te daré largas para no cortarte. ¿A cuántos del Señor en este tiempo maravilloso que nos queda de gracia les ha dado muchas largas? Dice, muchas largas, amado hermano, ¿verdad? ¿En cuánto de nosotros? Mire qué terrible es. Y aún así no se quieren arrepentir. No quieren. No quieren buscar al Señor, ¿verdad? Vamos a avanzar. Hay una advertencia en Hebreos 10, 26, 27. Porque si continuamos pecando deliberadamente, es después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, ya no se puede. O sea, que alguien que peca de esa manera, este pecado, esta ofrenda por la culpa, es inútil, no se puede, ¿verdad? Sino lo que queda es una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumirlo, consumir a los adversarios. Ya no queda más que hacer, ¿cierto? Cuando un hijo de Dios, sabiendo ya las escrituras, ¿verdad? Cuando hijos de Dios sabiendo ya las escrituras, fíjese, y comienzas a hacer las cosas que a Dios no le agradan, sabiendo que es pecado, ya no queda más que hacer, ya no, ya no hay más que hacer, fíjese, mamá, qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces eso lo vemos con el rey David, fíjese, pues. El rey David dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esta debe ser una de nuestras oraciones, amado hermano. Examina, oh Dios, y me gusta esta palabra, sondea mi corazón. Creo que es necesario que el Señor sondee nuestro corazón hoy. Y no solo hoy, mañana, si Dios nos da la vida, sino mañana, el mes próximo y el año próximo. Sondea mi corazón y ponme a prueba. Sondea mis pensamientos, dice. Sondea mis pensamientos, dice, amado hermano. Permítame, amado hermano. Canche, ¿tú te conectaste Bluetooth o algo así? Ah. Entonces, vamos a continuar. Salmo 51:4. Dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David sabía cómo acercarse al Señor. Recordemos que Salmo 51, David pedía perdón al Señor y decía, purifícame con hisopo. David había considerado que el pecado que había cometido de adulterio y asesinato le había generado lepra. Entonces, purifícame con hisopo. ¿Verdad? Entonces ya vimos en el estudio anterior qué significaba el hisopo. El hisopo es la humildad y la sencillez, ¿verdad? El cedro, significa, el madera de cedro que se usaba también para la purificación o la ceremonia, significaba la soberbia y la altivez. Pero dice el salmista David, purifícame con hisopo, quítame el orgullo y la soberbia, para que yo pueda reconocer mi pecado delante de ti. Es necesario en este tiempo que estemos limpiándonos y purificándonos con hisopo, amado hermano, ¿verdad? Con esa rama que crecía en esas paredes, en esas rocas, ¿verdad? Una rama humilde, digamos, ¿verdad? De humildad, de sencillez de corazón. Mire qué maravilloso lo que el Señor nos está hablando en esta noche, ¿verdad? Yo sé que tal vez ya lo sabe, ¿verdad? Ya sabe, haya recibido alguna enseñanza de esto, pero no está de más recordar que el Señor ha visto pecado en su iglesia. Definitivamente hay, ¿verdad? Demasiado, siento yo. A través de la palabra lo he podido percibir. Dios quiere perdonarnos, pero también quiere que nos apartemos, ¿verdad? Dios es, Dios es maravilloso. Nuestra propia naturaleza está herida y solo Dios puede sanarla. Estamos heridos, amados hermanos, por esos síntomas que van a generar, si no se curan a tiempo, una lepra, hinchazón, mancha blanca. Estamos heridos, siervos, y Dios nos quiere sanar. Entonces, los pecados de ignorancia eran aquellas acciones que en el momento de cometerlas, la persona ignoraba que eran pecado. Eso Dios lo perdona, ¿verdad? Dios lo perdona. Yo no sabía que era pecado. Señor, perdóname. No conocía yo lo que decía la palabra de eso. Bueno, Dios te perdona, pero ahora ya lo sabes. Si lo vuelves a hacer nuevamente,
estás pecando deliberadamente, con intención. Entonces difícilmente Dios te perdona si no te apartas. Difícilmente. Que Dios es justo. Dios es un juez justo. Dice, eh, acabamos de ver los pecados de ignorancia. El Salmo 19:12 dice, ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Es lo que oraba David. Esa es la versión palabra de Dios para todo. ¿Va? ¿Quién puede darse cuenta? ¿Usted se puede dar cuenta de todos sus errores, hermano? Mi hermana, definitivamente no. Entonces podemos orar y decirle, Señor, te pedimos que nos ayudes a no cometer pecados sin darnos cuenta, que nos libres del maligno. Es, pero Dios en su misericordia y en su bondad, como sabe que somos débiles y flacos, ¿verdad? Y que necesitamos confesar a Dios que somos muchas veces controlados, ¿dice? Por esta naturaleza pecaminosa. En vez de ser controlados por el Espíritu, somos muchas veces controlados por esta naturaleza, ¿ves? ¿Verdad? Pero el Señor nos ha proveído algo maravilloso, esa medicina maravillosa, que son las ciudades de refugio, ¿ves, hermano? ¿Usted ha leído una vez eso? Números del capítulo 33 al 36 se hablan de las ciudades de refugio. Cada una de las ciudades de refugio puedo decirle yo, es una medicina, fíjese, ¿sí? Me gustaría compartir. Hay tanto que compartir, ¿verdad, siervos amados? Y una de estos es estudiar cada ciudad de refugio, qué figura representa para nosotros y cuál es el medio de sanidad que Dios utiliza para su iglesia con estas ciudades de refugio, ¿verdad? Pero por el momento solo puedo decirles que es un medio de sanidad que Dios ha proveído, ¿verdad? Para aquellos que le han fallado al Señor sin intención, con ignorancia. Dice. Entonces vemos en número 35:11, dice, oh, señalaréis ciudades, ciudades de acogimiento tendréis, dice, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte por hierro o sin intención, que no, él no quería matarlo, pues, pero por accidente lo mató. Entonces Dios proveyó ciudad de refugio para que él se fuera ahí. Y si él entraba en esa ciudad de refugio, el que lo perseguía no podía cobrar venganza, no podía. Hasta cierto momento podía estar el que cometió el asesinato y después salir y ya no se podía generar la venganza. O sea, Dios ha proveído eso en nuestra vida. Debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para poder utilizar las ciudades de refugio, dice, ¿no? Eso es maravilloso. Y una de las enseñanzas de la ciudad de refugio es un lugar como este, fíjese, hermano, como este ministerio, maravilloso. Señales antes del fin. Puedo decirle con seguridad que esta es una ciudad de refugio. ¿Ves? Aquí nadie te va a condenar, nadie te va a juzgar por las cosas que estás haciendo o hiciste, ¿verdad? Nadie te va a juzgar porque el sumo sacerdote Aarón no pronosticaba un diagnóstico apresurado sobre alguien que tenía algún síntoma de lepra, sino lo ponía en observación 7 días o 7 días más, ¿verdad? No daba una sentencia de ser inmundo, no. Él esperaba a ver cómo procedía ese síntoma de lepra. Entonces, en estas ciudades de refugio puede venir el herido, el que tiene falta de perdón, ¿verdad? El resentido y todo, deprimido, ansioso, deprimido. Puede venir cualquiera de esa manera en este lugar, que Dios lo traiga. Y aquí se va a refugiar. Y uno de los métodos de la ciudad de refugio era proveer palabra, ¿verdad? La palabra del Señor. Mire qué maravilloso es lo que Dios nos está proveyendo. Dios no está enojado ni molesto, ¿verdad? Dios está preocupado, fíjense, cielos, ¿verdad? Jesús estuvo angustiado, mi alma está triste hasta la muerte, decía él, ¿verdad? Mi alma está triste y Dios también está preocupado, dice, estoy maravillado porque busqué a un hombre, dijo, que se interpusiese en la brecha y no encontré a ninguno, nadie es digno, fíjese, hermano, no encontré a nadie, estoy maravillado que no encontré a ninguno que orare por este pueblo para que yo lo salvare. Dios está maravillado que no ha encontrado, ¿ves? ¿Verdad?
pero damos gracias a Dios por nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que ha podido llenar ese vacío, ¿ves? Y donde Dios ha tenido su contentamiento, porque dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, ¿ves? Mire lo que hizo Jesús. A través de la vida de Jesús, Dios tiene contentamiento y pudo tener un acercamiento con nosotros y nosotros con Él. Pero porque Dios encontró a alguien donde Él tuvo contentamiento. Con nosotros no podía decir, de mí y de usted, Dios no pudo haber dicho nunca, esta es mi hija, en ella tengo contentamiento, nunca lo hubiera dicho. Qué bueno podíamos ofrecer nosotros, nada, ¿sí? Solo pecado, solo lepra, pero apareció el Hijo de Dios, este es mi hijo amado, a él oíd, dice, a él oíd. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Dios nos ha proveído algo maravilloso. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Miren lo que Dios desea para su iglesia. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, si alguien cometió un error, no nos preocupemos. Tenemos un buen abogado, el justo. Pero el Señor dice, hijitos, escribo esto para que no pequéis. Mire el cariño que Dios muestra con su iglesia. No, ni siquiera dice hijos, sino dice hijitos. O sea, nos está tratando con cariño, siervos. Pero no es tiempo ni el momento para abusar de ese cariño que Dios tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ese cariño se puede trastornar en algo muy fuerte. Apartados de mí, hacedores de maldad que no los conozco, ¿va? Pues, imagínense, ¿verdad? Ya Dios tiene un límite, ciegos. Cansado estoy, así como dice ese pasaje en Isaías, fatigado estoy de sus maldades. O sea, prácticamente el Señor está diciendo, estoy cansado. Ya estoy cansado, ya estoy perdiendo la paciencia, podemos decir, ¿va, ciervos? Pero Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿ves? Debemos aferrarnos a esas promesas para cambiar nuestra manera de vivir. Vemos un ejemplo maravilloso cuando Pablo era Saulo, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos. El apóstol Pablo, en ese tiempo, dice que él dijo unas palabras muy importantes, que se consideraba el peor de los pecadores, porque él había sido blasfemo, ofensor y perseguidor de los primeros cristianos. Pero fue perdonado, toda esa vida pasada le fue perdonada porque él había actuado en ignorancia, en incredulidad. Y 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14 y 15, dijo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se da en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. O sea, hubo una ignorancia por la cual Saulo en ese tiempo perseguía a los cristianos. Y Dios le perdonó todos esos pecados por su ignorancia. ¿Ves? Él no lo hizo deliberadamente, ¿verdad, siervos? Entonces, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues. Mire qué bonito eso. Cuando vivían en la ignorancia, no se amolden a esos, no nos, no nos hagamos nuevamente esos malos deseos, amados hermanos. Que Dios nos ayude porque, como dice la escritura, Satanás ha descendido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Ha estado, podemos decir así, como ahorita está Israel, va bajo ataque, va bombardeado por todos lados. El enemigo está bombardeando a la iglesia por todos lados, ¿sí? Con tentaciones, con placeres de la vida, ¿verdad? Cosas de la carne que van a alejarte para el mundo y te van a alejar de Dios. Está tirando toda clase de tentación habidas y por haber. Y lamentablemente muchos hijos de Dios han caído y se han alejado. Y ahora en este tiempo están atados, cautivos, presos, moliendo alrededor, en el mismo lugar, en una cárcel. Por eso se dice más bien, sean ustedes santos, ¿ve? En todo lo que hagan.
como también es santo el que los llamó. Salmos 32:5 dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mire, mire qué maravilloso acá. Confesar el pecado es una cosa y la maldad es otra cosa. Te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Es, lamentablemente en este tiempo hay hijos de Dios que tienen pecados ocultos y tienen maldad o malicia y no lo quieren confesar. Están asistiendo a la iglesia, adoran al Señor, sirven, hacen de todo lo demás, pero tienen algo que no han confesado y tienen algo oculto. Voy a confesar mis transgresiones al Señor. No es con el hombre, no es con el hombre con quien usted se va a confesar, ¿verdad? Voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Es con el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Salmos 46 es sacrificio, mire, ves, sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Ves? ¿Por qué razón el Señor está diciendo acá sacrificio y presente no te agrada? Porque había pecado, malicia oculta. Has abierto mis oídos. Quiere decir que hay muchos hijos de Dios que sus oídos no están circuncidados. Tienen un gran pedazote de carne metido en los oídos, ¿sí se llama, hermano? Perdone que diga así, va. Que tienen inmundicia, pues. Cuando alguien tiene sucios sus oídos, necesita una limpieza profunda en el oído para sacarle toda esa suciedad que tiene, ¿verdad? Cerumen, esa cosa amarilla que a veces uno tiene ahí en el oído, ¿va? Que hace que no escuche bien la persona. Entonces lo que va es hacerse una limpieza de oídos profunda. Ya después de tener esa limpieza profunda sale escuchando maravillosamente. Quiere decir que hay muchos hijos de Dios que necesitan un lavado de oídos, siervos y siervas. Necesitamos un lavado de oído. Si no estamos escuchando bien la voz de Dios, es porque tenemos inmundicia metida en nuestros oídos. Hay mucha inmundicia. Dios nos quiere lavar y Dios nos quiere sanar. Por eso le dije al principio, la iglesia del Señor está como una iglesia herida. Tiene una herida. Hay que sanar esa herida, que no siga sangrando, pues. Gloria al Señor. Hebreos, capítulo 19, versículo 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, o sea, tenemos la libertad, ¿ves? Por la sangre de Cristo, ¿ya? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, tenemos libertad, sí, pero para acercarnos a Dios hay ciertos requisitos, ¿verdad? Si no hay un corazón sincero, no se puede, no se puede. Si no hay fe, tampoco. Si el corazón tiene mala conciencia o malicia, tampoco. ¿Eh? Por eso cuando se nos habla sin santidad nadie verá al Señor, se ve muy bonito, ¿verdad? Pero el hacerlo requiere mucho esfuerzo, definitivamente. Vivir en santidad requiere esfuerzo, mano. De la noche a la mañana no se va a generar. Eso es todos los días, ¿verdad? Trabajar todos los días. Bueno, hoy ya dejé de hacer esto para el Señor, ya no, esa cosa, eso que ya no le gustaba al Señor, ya no lo estoy haciendo. Gloria a Dios, avanzamos un poco más. A la otra semana, Señor, ya dejé de hacer esto. Qué bueno, avanzamos un poco más y así vamos a ir incrementando nuestra vida, ¿ves? Poco a poco vamos avanzando y avanzando. Pero creo que es momento de aligerar el paso. Es tiempo de aligerar el paso, amados hermanos. Bueno, creo que aquí voy a hacer una parada, solo quiero ver el tiempo, amados hermanos. Gloria a Dios, el tiempo se va volando, ¿verdad?
Amado hermano, estamos en un tiempo de calma. Cuando hablo de tiempo de calma, me refiero a la gracia del Señor. En estos 15 minutos quiero repasar algo con ustedes, con los que ya estuvieron, pero con con los hermanos nuevos también, pues quiero que presten mucha atención. Un judío mesiánico dijo lo siguiente, dice, del hecho, dijo él, del hecho que en Israel hayan más congregaciones mesiánicas, digamos, que creen en Jesús a más de 2000 años, es una señal, dice, es una señal. Y también dijo él que ahora que hay muchos judíos que creen en Jesús, no como cristianos, sino creen que Jesús es uno de sus hermanos, dice, ¿verdad? Eso es una señal también para ellos. Nos hemos adentrado al periodo mesiánico. O sea, el Señor está abriendo los ojos a una parte de su pueblo, porque la Biblia dice en Mateo 24:32, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna. Dice, hemos observado que Israel está dando fruto. Israel está siendo podado. Dios está trabajando con su pueblo. Y no hay duda de eso. Usted lo puede observar ahora en este tiempo, ¿ves? Usted lo puede observar. Gloria al Señor. Lo déjeme ver acá. Que así los miro aquí. Dios está empezando a trabajar con su pueblo. Ya ha empezado, ¿ves? Ya ha empezado. Desde hace mucho tiempo. Desde 1948 el Señor empezó a trabajar con Israel. Y ya estamos viendo que en este tiempo Israel está dando sus higos. Está dando higos. ¿Verdad? La higuera ha dado sus higos, dice. El invierno ya se fue. Se ha mudado. La lluvia ya se fue. Estamos en verano. Estamos casi al final del tiempo de la siega. Pastor Definitivamente. Ricardo, ¿Sí? se salió la imagen de... No Así, vemos la imagen. ya dejé de compartir. Sí. Como esto es lo que voy a hablar no lo Ok. tengo ahí. ¿Verdad? ¿Por qué quiero comparar yo Hechos 27 nuevamente con la ofrenda por los pecados? Ahí ahorita llegamos solo a la mitad de la ofrenda por el pecado, porque el Señor ha detectado en nosotros que hay mancha. ¿Ves? Como dice, ha sondeado nuestro corazón y ha sondeado nuestra vida. Y ha visto algunas cosas que no le agradan, definitivamente. Él lo hace para que nosotros mejoremos y porque Él quiere que estemos limpios, ¿verdad, siervos? Y por eso le damos gracias a Dios por eso. Entonces, fíjese pues que yo estaba repasando nuevamente eh, Hechos 27. Vamos a ver que el versículo, eh, déjeme verlo acá. Hechos capítulo 27, versículo 8. Vamos a buscarlo por aquí. Versículo 8, perdón. Del versículo 1, desde Hechos 27, versículo 1 al versículo 12, Dios nos muestra un panorama maravilloso ahí. ¿Qué panorama nos muestra? El recorrido de la iglesia en el tiempo de la gracia, fíjese, que estamos viviendo. Eso nos muestra Hechos capítulo 27, versículo 1 al versículo 12. El periodo de la gracia en el cual la iglesia ha estado transcurriendo. Y lo vamos a leer. Leamos el versículo 2. Dice la palabra del Señor. Y embarcándonos en una nave, Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre
porque los vientos eran contrarios. Fíjese pues, amado hermano, la iglesia del Señor está representada en esa embarcación, ¿verdad? Y esa embarcación donde iba Pablo iba destinado a enfrentarse a la peor tormenta de la historia. Esa tormenta se llamaba Euroclidón, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces nosotros como iglesia del Señor vamos navegando hacia una tormenta muy furiosa, ¿verdad? Pero como estamos en el atardecer de la gracia todavía, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando leímos Jeremías capítulo 6, versículo 4? El día ya ha declinado. Las sombras del atardecer se aproximan. Esas nubes espesas y negras se están poniendo sobre el mundo. Y mucho del cuerpo de Cristo está por otro lado. Dice, siervo amado, no está viendo que el tiempo en el cual estamos. Pero dice la escritura acá, y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Nosotros como iglesia estamos en el tiempo de gracia. Estamos navegando, pero los vientos son contrarios. Está difícil la situación. Dice, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido. Fíjese, amado hermano, la iglesia va en el periodo de la gracia, en este atardecer. Los vientos ya son contrarios. En vez de ser una iglesia imponente, con la fe, con una fe maravillosa, no estamos así. Fíjese, amado, no estamos así. Los vientos contrarios y a pura pena estamos llegando. Fíjese, amado hermano. Eso es lo que yo estaba viendo en cuando estaba leyendo nuevamente este pasaje. Hay vientos contrarios para la iglesia del Señor, siervos. Está costando, ¿verdad? Y a nuestra patria celestial vamos en camino. Vamos llegando al fin. Pero dice acá, ¿verdad? Navegando muchos días despacio. La iglesia del Señor no va avanzando de una manera rápida. En este tiempo, en el cual hay que redimir el tiempo, la iglesia de Dios no va avanzando rápidamente. Dice la escritura, ¿verdad? Navegando muchos días despacio. Va muy lenta. Y lo vimos en Cantares capítulo 2. Sí, pues en Cantares capítulo 2. Las vides en cierne dieron su olor. Eso nos habla que aunque la iglesia debería estar madura, apenas está generando algo de flor, algún olor está desprendiendo cuando ya la iglesia debería estar madura, ¿verdad? Pero no está madura. Las vides en cierne dieron su olor, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas. Estamos llegando a este tiempo final a duras penas. No estamos llegando lo mejor posible. Eso tiene que encender la alerta en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? En cada una de nuestras vidas. No estamos en la condición adecuada que deberíamos de estar. No lo estamos. A duras penas estamos llegando. ¿Viste, mamá? Dice, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Habían vientos contrarios, estaba avanzando despacio, no podía llegar rápidamente porque el viento se lo impedía, ¿verdad? Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. No solamente habían vientos contrarios, no solamente la nave iba despacio, no solamente estaba llegando a puras penas, ¿verdad? Sino que todavía, costeándola con dificultad, llegaron a buenos puertos. Bueno, amor hermano, el recorrido de la historia puedo ver yo del 14 de mayo de 1948, la iglesia comenzó a navegar con dificultad, con vientos contrarios, ¿verdad? A puras penas han llegado hasta hoy los que han sobrevivido, ¿verdad, siervos? Y nosotros que hemos nacido en esta generación,
tenemos la bendición, puedo decir yo, que aún costeándola con dificultad a la iglesia, ha venido a parar a buenos puertos. A eso le denominó la calma antes de la tormenta. Debemos aprovechar esa calma, fíjese, amor hermano. Usted y yo no hemos sufrido lo que nuestros antepasados sufrieron, ¿verdad? Pero sí hemos estado experimentando esos vientos contrarios. Todos los que se han levantado en contra del pueblo del Señor. En este tiempo usted lo ha visto, ¿verdad? Con todo lo que tenemos para saber noticias, vemos que el mundo se está poniendo en contra de Israel. Y si se está poniendo en contra de Israel, también se va a poner en contra del pueblo cristiano. Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, apoyamos a Israel y lo acompañamos en todo. A pesar de que Israel en este tiempo no ha sido renovado internamente, solo exteriormente, físicamente, nosotros nuestra obligación es orar por la paz de Jerusalén. Esa es nuestra obligación porque nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, es judío. Y recordemos, concédele esta petición porque ama mucho a tu pueblo y nos ha edificado sinagoga. Dice, amor hermano, hablando del centurión, porque ama mucho a tu pueblo. Nosotros amamos a Israel, usted lo sabe. Yo sé que usted también. Nosotros amamos y bendecimos a Israel, porque hay un vínculo que nos une, que es la sangre, dice, amor hermano. La sangre del Cordero es un vínculo que nos une a su pueblo. Bueno, pero hemos avanzado. Los vientos son contrarios, pero ahorita estamos en buenos puertos, amor hermano. ¿Ves? Qué bonito. La calma. Estamos en ese atardecer de la gracia. Estamos viendo que vienen las sombras del atardecer, pero estamos reposados en ese lugar donde reposó esa navegación. ¿Ves? Entonces, dice el versículo 9, de habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Bueno, estamos reposados, estamos calmados ahorita. Vemos a Israel en guerra, pero Dios ha proveído una medida de paz en cada una de nuestras naciones donde podemos estar tranquilos todavía. Pero déjeme decirle lo que el Señor dice en esta noche a través de su palabra. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo, este atardecer de la gracia, este reposo se va a terminar. Entonces el Señor nos dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, de aquí de Buenos Puertos en adelante, va a ser más peligrosa la navegación, amados hermanos. No crea que va a haber tranquilidad y paz, ¿verdad? Ciertamente en el corazón de la iglesia del Señor puede haber un reposo en base al conocimiento de la palabra profética que Dios nos da a conocer, ¿verdad? Porque eso es lo que evidencia Pablo. Pablo sabía que iba para Italia, para Roma, y sabía que iba a pasar una tormenta, pero él dice en el versículo 22, ¿verdad? De este mismo capítulo, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Pablo tenía la confianza porque Dios le decía qué es lo que iba a padecer. Pablo no tenía temor. Los que estaban acompañando a Pablo en la navegación sí tenían temor. Porque, porque siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, mira pues lo que Dios nos va a decir en esta noche. El tiempo de gracia está por terminar. En ese lapso de tiempo vamos a ver cosas más difíciles. Si ahorita la cosa se ve fea, Pablo nos dice en esta noche a través de la palabra del Señor, ¿verdad? El apóstol de los gentiles, varones. Podemos cambiar varones y podemos decir, ministerio de señales antes del fin. Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas, dice. Fíjese, amado hermano. Este mensaje es muy distinto a lo que se predican, entre comillas, los apóstoles que se han denominado en este tiempo, que vienen tiempos mejores, que vienen tiempos de paz, incluso de avivamiento, ¿va? Que viene gran avivamiento antes, no. Yo mejor le creo a lo que Dios le dijo a Pablo. Veo que la navegación de aquí en adelante va a ser más difícil, ¿verdad? Va a ser más difícil y de mucha pérdida, ¿verdad? No solo el cargamento de la nave,
sino también en nuestras personas. El problema está en que mucho pueblo del Señor no cree el mensaje de la palabra profética, sino que actúa como dice el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Mucho pueblo del Señor, déjeme decirle, confía en más lo que dicen los gobernantes y los que tienen el poder de este mundo, que la cosa va a cambiar y va a ir bien. Aún siendo hijo de Dios, le dan más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Si nosotros queremos permanecer en reposo y tener nuestra mirada en el Señor, debemos poner atención a lo que el apóstol Pablo nos enseña, porque Pablo dice, lo que recibí del Señor, también os he enseñado. O sea, Pablo nos enseña lo que recibió del Señor. Dice, hermano, estamos seguros ahí. No solamente de Pablo, apóstol Juan, ¿verdad? Pedro, Daniel, los profetas. Debemos tener en nuestro corazón lo que cada uno de ellos Dios les reveló para nuestro reposo en este tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Y siendo incómodo el puerto para invernar, dice. ¿Qué puerto? Donde se habían posado los buenos puertos, ¿verdad? ¿Cierto? Ahorita estamos bien, en cierta medida, hermano. Yo sé que usted no tiene necesidad, no le hace falta nada, pues. Tal vez no tiene muchas riquezas ni es pobre, pero tiene lo necesario, con pruebas y luchas y enfermedades como cualquier otro, ¿verdad? Pero estamos en cierta medida bien, pero va a llegar un momento en que esto se va a terminar y siendo incómodo el puerto para invernar, fíjese, siendo incómodo. Pronto, pero muy pronto, vamos a sentir la brisa del sur, que es lo que dice el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Es mucho tiempo después. Ahorita estamos bien. Ahorita solo estamos viendo que se está nublando, ¿verdad? Todavía el Señor nos ha concedido este breve momento, dijo Edras, ¿verdad? Este breve momento nos ha concedido el Señor de misericordia. El estar posados en buenos puertos es un breve tiempo de misericordia que Dios nos ha extendido todavía. No, no desperdiciemos ese breve tiempo, porque va a ser después imposible invernar en ese puerto. Va a ser imposible. Tenemos que seguir avanzando. Es lo que pude lograr ver nuevamente con la ayuda del Señor en esto. Hay vientos contrarios. La iglesia del Señor, en vez de avanzar de una manera rápida y fuerte, va muy despacio, ¿verdad? A puras penas está llegando, ¿verdad? Y como dice también, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar. Ha sido difícil el camino, ¿verdad, siervos? Pero Dios nos ha proveído este espacio para que podamos descansar y renovar nuestras fuerzas para lo que viene. Entonces, ¿por qué yo hablo de esto con la ofrenda por el pecado? Porque si ocultamos el pecado en nuestro corazón y la malicia en nuestra vida, no vamos a poder avanzar. No, no vamos a poder, vamos a naufragar, nos vamos a hundir. Pero si hacemos lo que el salmista David hizo, de confesar su pecado, ¿verdad? Va a alcanzar misericordia y Dios lo restaura nuevamente. Entonces, amado hermano, en esta preciosa noche, esperando que me haga entender un poco más de acuerdo al tema y estableciéndole un estado de alertas, ¿verdad? No nos descuidemos, ministros, pastores, todos los que estamos acá, que tienen algún liderazgo en su congregación, ¿verdad? O donde Dios los ha llevado, no debemos descuidarnos, porque el tiempo que nos queda es muy corto. Ya nuestro pastor Luis ahí estuvo mencionando algunas noticias, y si eso no nos conmueve, ¿qué más puede hacer el Señor? ¿Verdad? Ya nos ha dado suficiente información en estos años en cuanto a su venida, y si no reaccionamos
así. No sé qué más va a hacer el Señor, ¿verdad? Pero yo creo que al final de este tiempo Dios va a usar su omnipotencia para hacer convertir al hombre. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga y me los guarde en esta preciosa noche. Tiempo para mi hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala, por este tremendo mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que ha hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas. Una vez más, el Señor nos ama tanto que usa a nuestro pastor, a nuestros pastores, Pastor Estuardo, Pastor Luis, para que hable a su pueblo a través de la palabra de Dios. Y la gloria y la honra es para nuestra familia. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo y va a hacer en todos nosotros, pero también nosotros debemos, familia, buscar de Dios. Tenemos que buscar del Señor, familia. El pastor Estuardo fue muy claro. No podemos, necesitamos nosotros tomar la decisión, el primer paso, familia, de empezar a orar, de empezar a leer la palabra. Si ya lo está haciendo, gloria a Dios, pero si no lo está haciendo, es tiempo de que lo haga, es tiempo que empiece a buscar del Señor, que ayune, que ayunemos, que oremos, que leamos la Biblia, que entremos a los estudios bíblicos, que compartamos, aunque sea un versículo bíblico por día, en el grupo de WhatsApp familia. No se les pide que estén todo el día, pero una oración o un versículo bíblico, una palabra. Hay hermanos que comparten, que Dios los bendiga, pero son la minoría, familia. Tenemos que servir al Señor, tenemos que trabajar para Él, tenemos que hablarle a todas las personas que el Señor ponga en nuestro camino. No nos podemos ya seguir quedando callados. Cristo viene, familia. Cristo viene. Dios ve nuestros corazones, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe si hay pecado oculto o no en nuestros corazones. Pero si de alguna u otra manera no nos hemos dado cuenta, oremos a Dios para que saque a la luz ese pecado oculto y que nos podamos dar cuenta en qué área estamos fallando en nuestras vidas para poderle pedir perdón a Dios y arreglar nuestras vidas, porque el Señor ya viene. Los eventos, las profecías cumpliéndose nos indican, familia, que ya estamos en los tiempos finales. Y como dice nuestro hermano Sarmiento, esto es una llamada de emergencia. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial, familia. Así que es tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos. ¿Por qué? Porque Él es santo y sin santidad nadie le va a ver. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, no es nuestra intención que tú repitas esto como una oración más, sino realmente con un corazón arrepentido, con un corazón de decir, Señor, no puedo más, te necesito. Toca mi vida, toca mi corazón, quiero cambiar, pero solo no puedo, necesito de tu ayuda. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hiciste esta oración, damos la bienvenida a la familia, a esta familia hermosa que el Señor nos ha dado, que nos ha permitido que ya nos conozcamos desde aquí, pero pronto estaremos con el resto porque no podemos conocer a todos aquí, pero pronto estaremos en esas bodas del Cordero y conoceremos a esa verdadera familia que el Señor nos ha dado. Amén. Así que busca una iglesia de sana doctrina también y bautízate en aguas, sumergiéndote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso.
y nos quedamos posteriormente en vivo para el tiempo de preguntas y respuestas con nuestro pastor Estuardo Rebolón. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia de Dios, gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén y gloria a Dios.